Señor Patrocinio, ¿cómo comienzan sus problemas? Comienza desde mi niñez, ¿no? Entonces yo no crecí con mi papá, crecí con mi mamá, pero yo a mi mamá desde que tengo uso de razón le veía siempre llorando, sufriendo. No nos mostraba, ¿no? Pero en la cama a veces yo le encontraba tapado con la cobija así, ¿no? Le encontraba sufriendo, ¿no? Y entonces eso también me entristecía. No nos decía directamente, ¿no? Pero siempre encontraba así a mi mamá con depresión. Y así seguí creciendo con tristeza, con amargura de mis papás, de mi papá, ¿no? Con ese rencor de por qué nos abandonó. Y yo no quería hacer lo mismo, ¿no? Entonces yo comencé a empeñarme a querer estudiar, a querer hacer algo, ¿no? Entonces y así comencé, yo terminé mi secundaria, entonces llegué a Capital y aquí comencé a estudiar, ¿no? Pero estudié, pero todo me salía mal. En el trabajo hacía algo bueno y después me salía mal. Entonces era una persona muy indecisa también. Me convertí en una persona muy indecisa, muy insegura, que cada vez que quería tomar una decisión yo consultaba a las personas y nunca tomaba por mí propio, ¿no? Y ahí comenzaron a sumarse las demás cosas, ¿no? O sea, ya tenía depresión, comenzó a venir el insomnio, comenzó a venir el tema del lo otro que era el vicio de la pornografía, la masturbación, y eso trae problemas mentales. Era una persona muy demasiado nerviosa, olvidadiza. Entonces, y eso trajo también en el área sentimental. Yo sufría mucho porque me entregaba rápido a la persona, me refiero a que me entregaba, o sea, me enamoraba demasiado, ¿no? O sea, y la otra persona a veces ni siquiera se enteraba o no daba la misma, o cuando estaba con una persona no daba el mismo. Entonces, pero yo sufría demasiado por esa persona. Acomplejado también para todo en el trabajo, ¿no? Incluso más adelante comencé ya a hacer, en mi trabajo era esforzado, ¿no? Pero me salía mal. O sea, es como que hacía por otro lado y otro lado me salía mal. Siempre así. O sea, no es que no era una persona esforzada, yo era una persona, soy una persona esforzada, pero no, todo se me trababa, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo no duraba mucho. Entonces me aburría rápido. Me iba a otro trabajo. Después comencé a hacer sociedades, negocios. Y tampoco me salían, ¿no? Comencé a hacer malas inversiones. Las inversiones, por ejemplo, ahí me comencé a endeudarme, ¿no? Llegó un punto que me llegué a endeudar hasta con las tarjetas, me llegué a endeudar con la SUNAT, abrí mi propio negocio que yo estaba ya emprendiendo. Y ya no podía tener crédito, acceso a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una gran deuda con la SUNAT, tenía deuda con las tarjetas de créditos. Y llegó un momento que teniendo buenos recursos, no tenía ni para comer. Llegué a mi casa y no sabía qué comer, ¿no? Porque siempre, hasta los últimos soles me lo gastaba. Era una persona que no sabía manejar hasta el tema financiero. O sea, todo lo que tenía, lo mismo, con las mismas se desaparecía de la mano. O me quedaba así sin ni un sol, ¿no? No sabía administrar, vivía el momento, ¿no? Y con eso no tenía sentido porque, o sea, estudiaba porque me tenía que estudiar, trabajaba porque tenía que trabajar, pero sentí ese vacío, ¿no? Siempre ese vacío, la depresión. Seguía la misma que tenía con mi mamá antes, seguía. Yo me demoraba en dormir, tenía insomnio, ¿no? Tenía el tema de las pesadillas que me acompañaban seguido. Entonces ahí comenzó también, como dice, en esa soledad vino el vicio de la pornografía, pero hasta un nivel muy fuerte, ¿no? Entonces todo eso se sumaron, la depresión, la pornografía, se sumó el tema de la vida económica, estaba mal en la vida espiritual, o sea, el dolor en el alma que uno siente, ¿no? Cuando siente depresión es muy feo, ¿no? Entonces, era un profesional que tenía ingresos, como decía, pero no tenía estabilidad y no me completaba, ¿no? Ese fue el punto más crítico de no tener que comer. Me agarré un poco de harina que tenía ahí seco, no sabía qué comer, entonces agarré y metí en la boca. Entonces agarré eso y comí llorando. Entonces tenía hambre, entonces, ¿no?
Pero no es que no tenía una carrera, no es que no tenía una profesión, sino que estaba endeudado, ¿no? Cuando llegué a la reunión, yo me sentí aliviado, ¿no? Entonces comencé a expresarme y ahí, al terminar la reunión, me atendieron, ¿no? Me atendió el pastor y me orientó cómo tendría que hacer, me indicó, ¿no? Y de ahí salí en paz. Entonces digo, voy a buscar más. Y comencé a perseverar, me enseñaron cómo poco a poco iba aprendiendo sobre la fe. Y llegó un momento que Dios me limpió de todo eso, ¿no? Dios me dio una familia. Yo nunca, o sea, mayormente mis familiares de repente nunca se casaron. O sea, nunca serán así completos, ¿no? En cambio, Dios me completó en todo. Primero en mi vida espiritual. Hoy tengo paz. Cuando nosotros comenzamos a entrar en los planes de Dios, a ayudar a que otras personas conozcan, entonces Dios te va dando las herramientas. La mayor conquista es el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que nos guía. Él es el que nos muestra qué es bueno, qué es malo. Yo, por ejemplo, incluso para complementar, tengo una agencia publicitaria, pero yo no hago publicidad. Mi mayor publicidad es hacerlo mejor, porque eso aprendí. Hazlo como si fuera para el propio Dios. Entonces comienzo a hacer mejor, cada vez mejor. Y entonces van recomendando. Y así, ¿no? Voy aprendiendo y poco a poco voy avanzando, ¿no? Y haciendo las cosas como deben ser.